Miércoles de 21 a 22 horas. En Casa Hablamos. Tercer bloque de En Casa Hablamos y nos toca la columna mensual del área de urbanismo. Hoy la tenemos presente a la licenciada Florencia Rodríguez, socióloga, becaria de CONICET, integrante del Instituto de Investigación Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad de Buenos Aires, todo eso junto. ¿Cómo estás, Florencia? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Tenemos para hablar varios temas. Nos venís a contar de la política que implementó el macrismo con su llegada en la ciudad de Buenos Aires en tanto política urbana. Contanos un poquito de qué la va el macrismo en política urbana. Bueno, concretamente lo que uno puede decir es que en los últimos años la gestión macrista ha tendido a afectar aún más la situación de vulnerabilidad de aquellas personas que viven o intentan vivir en la ciudad de Buenos Aires. Si bien son muchos los puntos que uno podría hablar, concretamente uno de los ejes centrales para poder pensar un poco la política urbana del gobierno actual tiene que ver con la desarticulación de las políticas en materia habitacional. Durante la gestión de Mauricio Macri ha habido y hay, ¿no?, en el presente una transferencia de funciones y de recursos que pertenecían al IBC, al Instituto de Vivienda de la Ciudad, y que han sido transferidos a otros organismos gubernamentales como la UGIS, la Corporación Buenos Aires Sur, el Ministerio de Espacio Público, el Ministerio de Desarrollo Social y la unidad ejecutora de la Exhaus 3, lo cual eso ha generado una mayor fragmentación de las políticas habitacionales, centralmente porque cada uno de estos organismos gubernamentales funcionan de manera desarticulada, sin tratar la problemática habitacional de forma integral, y eso ha llevado a que también se fragmenten las responsabilidades de cada una de estas instituciones para afrontar la problemática habitacional, porque ante una emergencia los sectores populares o las personas que están afectadas no tienen claro conocimiento o practicidad para saber a qué puerta hay que tocar. Muchas veces van al IBC, del IBC los derivan a la Corporación del Sur, de la Corporación del Sur a la UGIS, y la realidad es que la gente polula de un lado a otro sin que se puedan resolver de manera inmediata sus problemáticas, ¿no? En ese sentido hay un segundo eje que quizás vale la pena resaltar, aunque sea brevemente, que tiene que ver con la subejecución presupuestaria. Claro, este eje que se repite en muchas áreas del sector y del sector de las políticas macristas, ¿no? Porque la subejecución se menciona en hábitat, se menciona en educación. Exactamente. En materia habitacional lo que se ve es que el Instituto de la Vivienda de la Ciudad cuenta año a año con un presupuesto que se les ha asignado anualmente, y lo que se ve es que, año a año ese presupuesto se ejecuta cada vez en menor proporción. Brevemente, en el año 2008, por ejemplo, se ejecutó del presupuesto destinado al IBC un 70%, y en el año 2011 solo un 50%. ¿No? De ese presupuesto. Lo que es importantísimo porque sabemos que la carencia la crisis habitacional es muy importante, ¿no? Exactamente, y la falta de financiamiento, la falta de ejecución de ese presupuesto en su totalidad, ¿no?, obstaculiza aún más la posibilidad de efectuar soluciones más concretas en la ciudad de Buenos Aires. Pero podemos mencionar un tercer eje que quizás es el que más ruido ha hecho en la opinión pública y en diferentes lugares, que tiene que ver con la operatoria de los desalojos. ¿Sí? A través del veto de la Ley de Emergencia Habitacional, que es un proyecto de ley que tenía como objetivo justamente frenar los desalojos de ocupaciones efectuadas por familias de bajos recursos en inmuebles estatales, en inmuebles públicos. Al vetarse ese proyecto de ley, lo que se ha hecho es dar vía libre a una serie de desalojos que se desarrollan en la ciudad continuamente, y no solo en inmuebles ocupados, sino también en el espacio público. Y hay un organismo que tiene mucha fuerza en esto, que es la UCEP. La famosa Unidad de Control de Espacio Público. Exactamente. Lo que podemos decir es que la UCEP surge a través de este gobierno, del gobierno porteño, del gobierno macrista, en el año 2008 a través de un decreto, y lo que de alguna manera el objetivo que tiene esta UCEP es mejorar el orden y la organización, ¿no?, del espacio público, y eso se efectúa muchas veces a través de prácticas represivas
a quienes viven o duermen en las calles, ¿no? En el espacio público de la ciudad. Claro, el orden está representado por la represión en este caso. Exactamente, sin ningún tipo de contención, obviamente. Tiempo atrás estaba el BAP, que es Buenos Aires Presente, que es un organismo que tenía como objetivo justamente acompañar a las personas que están en situación de calle, ver cómo están, ver si quieren ir a algún parador, y bueno, eso quedó subsumida a la función de la UCEP, que lo que hace es justamente de manera violenta, intimidatoria, ¿no? Expulsar a las personas que duermen en las calles todos los días. Y esto de manera sumamente violenta, ¿no? Y sin alternativa, ¿no? Porque no es que les ofrecen alguna alternativa de lugar de vivir, de lugar transitorio siquiera. No, y además la forma en que proceden es realmente bastante alarmante porque la UCEP está conformada por un grupo de personas, muchos de ellos son barra bravas, son patobicas, que proceden de madrugada, sin ningún tipo de identificación, en camionetas y camiones incluso sin patente, y de noche, ¿no? Llegan a determinados lugares, a determinadas plazas, a determinados parques, y bueno, a través de la agresión física y verbal buscan que las personas que duermen en las calles se vayan, ¿no? Lo cual, bueno, muestra también, ¿no? la operatoria del actual gobierno. La UCEP actúa en toda la Cava. Estamos hablando de toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, igual hay lugares específicos. La UCEP ha funcionado mucho, con mucha fuerza, sobre todo en la zona de Retiro, en la zona de Puerto Madero, en el barrio de San Telmo, es decir, en los barrios más del sur de la Ciudad de Buenos Aires, que, oh casualidad, son los lugares donde más se han impulsado procesos de renovación y valorización del suelo, y donde se impulsan grandes desarrollos inmobiliarios, ¿no? Está muy bien, estamos hablando con la licenciada Florencia Rodríguez, socióloga, becaria de CONICET, integrante del grupo de investigación Gino Germani, que nos aporta una columna mensualmente. En este caso estamos hablando de desalojos. Esta política de la UCEP y de desalojos es una constante que se sostiene, ¿no? Porque ha sido denunciada la UCEP, sin embargo no ha cesado. Sí, bueno, a partir, ¿no? de todas las denuncias que se han logrado juntar y reunir, muchas organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos, instituciones han llevado todo esto al plano de la justicia, y es así que el juez Gallardo ha establecido una medida cautelar en donde, bueno, prohíbe a la UCEP a que siga efectuando estos procedimientos. Y en el año 2009, fines del año 2009, el gobierno porteño declaró de manera discursiva que, bueno, de alguna manera se iba desmantelando, o se iba a desmantelar la UCEP. Pero la realidad es que en la práctica esto sigue funcionando, se sigue operando, y de hecho la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires ha comentado que en este año, en lo que va del 2012, ha recibido muchísimas denuncias de personas que viven en la calle y que, bueno, han contado justamente cómo son perseguidas e intimidadas por diversas personas. Por eso se habla de una nueva UCEP, porque no es ya el mismo organismo que antes, pero se ve que hay gente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público que sigue operando de esta manera. Se desaloja no solamente gente que está tomando terrenos o viviendas, sino también gente sin techo, ¿no? Exactamente. En situación de calle. Sí, exactamente, con el argumento, ¿no?, de que se debe recuperar el espacio público. Hay una operatoria muy fuerte a aquellos que duermen todos los días en las calles, bajo las autopistas, bajo los puentes, y lo que se observa es que la situación de las personas durmiendo en la calle se ha potenciado, porque, bueno, hay algunos datos del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que comenta que, bueno, se ha duplicado. En el año 2007, por ejemplo, la población sin techo comprendía a 1.029 personas, y para el 2009 ya se hablaba de 2.000 personas durmiendo en la calle, lo cual eso muestra cómo se agudiza cada vez más esta situación, y sin ningún tipo, obviamente, de contención, ¿no? Vinculado con esto, ¿hay algún tipo de estadística de algún número o algo que pueda precisar el número de desalojos o la estadística de desalojos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Sí, bueno, hasta el momento, o sea, no hay datos oficiales concretos, pero se estima que al septiembre, octubre del 2009, la UCEP había efectuado más de 400 desalojos, y se estima que más o menos eran una razón de 10 desalojos, 15 por día. 10 o 15 desalojos por día, es muchísimo, y sin opción, ¿no?, de política habitacional alternativa. Exacto. Y esto también se ve con los vetos, ¿no? Porque el gobierno macrista ha efectuado durante la primera gestión y esta segunda que estamos transitando ahora 107 vetos, ¿no?, de proyectos de ley
Y ahí también se muestra cómo el veto al proyecto de ley de los cuidacoches, o que se prohíba, ¿no?, la venta a los manteros, ¿no?, de sus propias mercaderías, es una muestra también de querer limpiar la ciudad de ciertas personas. Política expulsiva, ¿no? Totalmente, y con un discurso muy, como que intenta hacer un discurso neutral, porque plantean que es necesario recuperar el espacio público, que es necesario, ¿no?, habilitar el espacio público para todos, pero detrás de esos argumentos lo que se ve es que también subyacen otro tipo de discursos mucho más estigmatizantes y que tienden, ¿no?, a hacer más peligrosa la figura de estas personas, planteando que son ilegales, que son mafias, que no tienen autorización, que la mercadería que venden es robada, lo cual eso también muestra la posición del gobierno de la ciudad sobre ciertos sectores que lo que buscan es o vivir en la ciudad o día a día, ¿no?, generar un sustento en la ciudad. Hay una cosa más que me gustaría que nos comentes cuál es tu visión, que tiene que ver con que muchas veces decimos, bueno, Macri no tiene política habitacional. Sin embargo, uno ve que tiene políticas de desalojo, que fragmentó los programas de vivienda y los desarticuló, que expulsa a la gente de la calle. Y lo que yo me pregunto si no es una falta de política habitacional o en realidad esto que él presenta como no gestión o una carencia, en realidad está escondiendo una mirada ideológica y una política concreta del macrismo de expulsión de sectores populares. Sí, tal cual. En realidad no es que no tiene política, hay políticas y estas políticas son muy concretas y tienden, como vos bien decís, a expulsar a aquellos sectores que no están dentro del modelo de ciudad que Macri quiere gestionar. Y en ese sentido me parece pertinente citar a un libro de Óscar Oslak que se llama Merecer la ciudad, que es un libro que él escribe en los 90, pero que remite justamente a las políticas implementadas en la última dictadura militar y donde lo que se pone justamente en tensión quiénes son, ¿no?, de alguna manera los merecedores de vivir en esta ciudad, quiénes merecen vivir en la ciudad, quiénes merecen trabajar en la ciudad, en otras palabras, quiénes merecen hacer ciudad, ¿no? Y esto es un poco lo que todavía se sigue discutiendo hoy, salvando las diferencias, las distancias, pero hay elementos continuadores de esa política urbana expulsatoria de hace tantos años atrás. Claro, bueno, no por nada la herencia de los 90 en el macrismo es bien fuerte. Totalmente, totalmente. Bueno, hasta acá la columna de urbanismo con Florencia Rodríguez, que nos habló un poquito de desalojos. Vamos a una tanda y en momentos regresamos. En casa hablamos. En casa hablamos.